Muy buenas, tengan todas y todos las que estéis escuchando la 107.5 FM Irola y Ratia. Hoy comienza aquí en la Irola y Ratia 107.5 FM una nueva temporada de Personas. Yo soy Miguel y que me acompaña Aitor. Muy buenas, Aitor. Muy buenas noches, un placer estar con todas vosotras un año más, una temporada más. Os recordamos que el programa estará en el aire todos los viernes a las 10 de la noche y los martes a las 11:30 de la mañana, eso sería la repetición. Eso es. Recordad que estamos estrenando temporada y horario. Como ha dicho Aitor, será todos los viernes a las 10 de la noche y los martes a las 11:30 de la mañana. En Personas, básicamente hablaremos un poco de alguna persona de la historia o de la actualidad. Hablaremos de su vida, sus obras, pero sobre todo aquello que consideramos que para el programa es más importante: su legado, su aportación al mundo y a la humanidad. También tocaremos algo de historia, eso sí, vista desde un ángulo distinto, es decir, nos concentraremos en ese contexto histórico en el que vivió nuestra protagonista de cada programa y nos trasladaremos o viajaremos hasta esa sociedad en particular. Así que, ongi etorri, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, pues vamos allá y entramos en materia. Muy bien, vamos en materia. En el programa de hoy hablaremos de un genio de la música, un hombre cuya forma de escribir música era tan natural como el mismo respirar y que pasa a la historia por la perfección en todas sus composiciones. Hablaremos, como no, del gran Wolfgang Amadeus Mozart. El mismísimo Franz Joseph Haydn, a quien se le debe el definitivo establecimiento de formas como la sonata y de géneros como la sinfonía y el cuarteto de cuerdas, y que dicho sea de paso, sin esta aportación las obras de Beethoven, Schubert y Mendelssohn o el propio Mozart nunca habrían sido lo que fue. Dijo de Mozart en una ocasión al padre de Mozart: su hijo es el más grande compositor que conozco, en persona o de nombre. En el programa, en Personas, os invitamos a que nos acompañéis en los próximos minutos a conocer un poco más sobre este genio de la música. Claro que sí. Wolfgang Amadeus Mozart nace en Salzburgo de Austria el 27 de enero de 1756. Fue el séptimo y último hijo de Leopold y Ana María Mozart. De estos 7 hijos, solo sobrevivieron Mozart y su hermana Nannerl, quien comparte una infancia muy unida a su hermano, pero que más tarde la edad madura se distancian. Mozart vive una vida muy corta, pero a pesar de ello, sus composiciones fueron abundantes. En la Austria del siglo XVIII, para los músicos era bastante común escribir música, pero hacerlo tan bien y siendo tan joven es lo que le da un toque especial a Mozart, que 3 siglos después aún se sigue deleitándose con su música. Así es. Mozart es hijo de un músico, Leopold Mozart, que va a tener una gran influencia sobre la vida de Mozart. Leopold es un músico profesional que estaba al servicio del príncipe arzobispo de Salzburgo, como violinista y ayudante de director de orquesta. Escribió con gran acierto el manual para aprender a tocar violín, que lo dio a conocer por toda Europa. Mozart aprende música en su casa junto a su hermana Nannerl. Son adiestrados por su padre con gran rigor e insistencia. En una etapa muy temprana, Leopold Mozart, al contemplar el talento no natural sino sobrenatural que era el genio de su hijo, y tras reconocer que era extraordinario, llegó a la conclusión de que tenía la capacidad de transformar la fortuna de su familia, algo así como diríamos en estos tiempos que se sacó la lotería.
Eso es. E inmediatamente se dedica por entero a explorar los dones de su hijo. La música era muy popular en Europa, y por ello el padre de Mozart pensó que era el momento propicio para llevar a sus fenomenales hijos de gira. La sociedad en la que creció Mozart tenía sus particularidades, como por ejemplo, solo las familias cuyos miembros tuvieran empleos sólidos, como banqueros, tratantes de especies y tejido, importadores y mayoristas, podían optar a ser ciudadanos. Apenas 500 familias tenían este reconocimiento y una de cada 7 u 8 personas era calificada de Bürger, es decir, de ciudadano. Esta condición les permite optar por cargos públicos, lo que los llevó a monopolizar el gobierno de la ciudad. Pero aquí tenemos a Aitor, que es un cuasi experto de las sociedades a lo largo de la historia. Y quien si no, para que Aitor nos hable un poco, ¿no?, de esa sociedad en la que vivió Mozart, la que creció. Bueno, voy a hacer lo que pueda y teniendo en cuenta el tiempo que tenemos. Bueno, pues me gustaría empezar por el contexto político de aquella época, nombrando los conflictos en los que Austria participó durante un largo periodo de tiempo. Pero primeramente me parece interesante poner en contexto el país de Mozart, país este que se encontraba dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, que tuvo lugar desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea. El imperio se formó en el año 962, muy temprano, bajo la dinastía sajona a partir de la antigua Francia Oriental, una de las 3 partes en que se dividió el imperio carolingio. Desde su creación, el Sacro Imperio se convirtió en la entidad predominante en la Europa central, durante casi un milenio hasta su disolución en 1806. La verdad que fue bastante longevo. Previamente al nacimiento de nuestro invitado de hoy, hubo 2 conflictos políticos destacables en la época de los Habsburgo. El primero fue la Guerra de Sucesión de Austria, datado entre 1740 y 1748. Fue entonces en 1740 cuando el Carlos VI, emperador de Alemania y cabeza del Estado austriaco, muere. Su sucesión recae en su hija mayor, María Teresa, de 23 años de edad solamente, muy jovencita. Sin embargo, aquí hay un dato importante que pudo ser el desencadenante del inicio del conflicto. Por la ley imperial, así como por la tradición, las mujeres no podían suceder en el trono imperial, bueno, algo así como lo que vivimos actualmente, más o menos. Por todo esto, ahora sus enemigos consideraban Austria una presa fácil. Baviera y Sajonia reivindicaron gran parte de las posesiones de los Habsburgo. Apoyada por Francia, Baviera también reclamaba el título imperial para sí. Prusia invadió la localidad austriaca de Silesia en 1741, pero la heredera María Teresa, que había sido subestimada por sus enemigos, seguramente que por su juventud, utilizó su fuerte carácter para proteger sus posesiones. El conflicto llegó a su fin por el Tratado de Aquisgrán de 1748. En este tratado se estableció que todas las conquistas fueran devueltas a sus dueños originales. Felipe V consiguió los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla. Louisbourg, Canadá, fue devuelto a Francia. Madrás, India, fue entregado a los británicos. No obstante, aunque María Teresa conservó sus territorios, no pudo recuperar Silesia, que fue cedida a Prusia. Todo parecía ya acabado, pero claro, María Teresa, una persona muy luchadora, decidió recuperar lo que había perdido, lanzándose a por Silesia. Pero esto no era suficiente. María Teresa quería castigar a Federico el Grande por haber provocado la guerra de sucesión de Austria, así como también reducir a Prusia a una potencia de tercer orden. Hubo alianzas nuevas entre países antagónicas con respecto a la guerra de sucesión anterior. Francia, Austria, Rusia y Suecia se unieron a la coalición contra Prusia, y fue Gran Bretaña la que se unió a Prusia en este conflicto. Finalmente no se consiguió recuperar Silesia, aunque demostró el poder austriaco en Europa. Hay que señalar también, y lo considero bastante importante en la socialización de Mozart, que Austria, de la mano de María Teresa, al margen de todos estos conflictos, pues de política exterior que acabo de mencionar, reorganizó sus reinos introduciendo reformas propias del despotismo ilustrado.
sometió los poderes locales al gobierno central, saneó las finanzas, modernizó el ejército, modernizó el aparato de administración de justicia y suavizó los métodos procesales, limitó la influencia política de la Iglesia Católica, impulsó la agricultura, las manufacturas y la industria, azúcar, textil y demás, suavizó el régimen de servidumbre, impulsó las ciencias, las artes y la educación, intentando una alfabetización profunda. Se adoptaron nuevas técnicas pedagógicas y se creó un cuerpo de profesores laicos, para la cual se expulsó a los jesuitas, que hasta entonces estaban controlando la vida universitaria y la segunda enseñanza, reformando así las dos universidades más importantes del reino, que eran las de Viena y las de Praga en ese momento. El movimiento filosófico conocido como la Ilustración o Siglo de las Luces, que también se denominó, determinó a la sociedad, que empezó a creer en el poder de la razón para resolver los problemas sociales, corregir las injusticias y mejorar la vida. Los derechos del individuo, la libertad de pensamiento, la disminución de la censura y la gradual abolición del trabajo infantil fueron solo algunos de los cambios fruto de esta época. Todo este entorno de la Ilustración y los padres como institución para Mozart fueron un bombardeo de estímulos constante que tuvo mucho que ver seguramente en el desarrollo de este genio de la música, que ya desde niño fue capaz de componer, ¿no? Ya te digo. Pues muchas gracias, Aitor. Muy buen reportaje. Nada, de nada. Pues aún hoy la vida de Mozart sigue despertando gran asombro y admiración. Fácilmente podemos pensar que, por ejemplo, al ver estos pequeños talentos que aparecen en el mundo, esos que solemos ver cuando alguien cuelga algún vídeo en YouTube de algún niño o niña muy pequeño que tocan algún instrumento de forma excepcional, pues solemos pensar que Mozart fue igual. Pero la historia no, la historia nos relata que Mozart ya a los 5 años ya escribía conciertos para piano, y a los 6 años salía ya de conciertos a Viena y por toda Europa con su padre y con su hermana Narel. Giras que tardaban hasta 3 años, pasando, como he dicho, por Londres, París, Nápoles, Holanda, casi toda Europa. Lo que hace que a sus 10 años ya sea un consumado intérprete y compositor. De hecho, a los 9 años compone su primera sinfonía, que se llama Primera Sinfonía, y a que no adivinan qué, esa es la sinfonía que estamos escuchando de fondo. La primera sinfonía compuesta por Mozart a la edad de 8 años. Vamos a subir un poco, ¿no? Dime, Aitor. Sí, por supuesto, no, que todo un talento, y fíjate si hubiese tenido YouTube y Facebook y todas estas plataformas que permiten... Bueno, pues su padre se encargó de que el mundo entero, por lo menos Europa, o el mundo de la música, se enteraran de que Mozart existía. Sí, la verdad que ha dejado huella en todos nosotros y nosotras. Disfrutamos unos segundos de esta primera sinfonía compuesta por Mozart. Perfecto. A los 8 años de edad. Impresionante, ¿no, Aitor? Sí, la verdad que precioso. La verdad que esto sí que se puede denominar música. Pues este pequeño niño llamado Mozart también sufre el rechazo de los grandes músicos de su época, alegando que su talento es una vil farsa preparada por su padre, puesto que todas las virtudes que se le atribuían eran imposibles en un niño tan pequeño. Sin embargo, y ante la evidencia, muchos reconocieron sus grandes virtudes para la música, llegando a exclamar que estaban ante un auténtico milagro. A la par de sus detractores, Mozart también tuvo sus grandes defensores, como lo fueron los músicos italianos, que para la época los grandes músicos estaban en Italia para hacerse un hueco
mundo de la música, había que ir y conquistar Italia, bueno, también París, pero más Italia. Estos músicos fueron Giovanni Battista Martino y Johann Adolf Haas. Una cosa muy importante que estaría bien destacar es que con Mozart, que es un genio de todos los tiempos, se constata una de las cosas que el programa busca, y es que otras personas ayuden a engrandecer a otras, porque Mozart no hubiese desarrollado a tan alto grado su talento si no hubiese sido por su padre, porque Leopold era un músico del príncipe arzobispo de Salzburgo, y era un reconocido músico cuya historia recuerda por su famosa guía práctica para aprender a tocar violín, que curiosamente Mozart corrige y son tan perfectas y tan exactas, esas correcciones que de ellas salen otras guías para el violín. Creo que estas correcciones las hizo a los, no sé si fue 6, 7 años, no lo recuerdo, pero eso, como dices tú, Aitor, fueron tan perfectas las correcciones que le hizo a su padre, que él no era director de la orquesta, pero era un gran músico y compositor también, que el padre fliparía. Claro, flipó tanto que esas correcciones fueron tan perfectas que hizo otras guías, como una especie de manuales también para violín. Es un auténtico genio, la verdad. Como hemos dicho antes, bueno, a los 6 años empieza a dar conciertos, y una vez que su padre se da cuenta del talento, ese talento natural, ese talento innato, se va de gira por ciudades, como hemos dicho, Viena, Londres, Nápoles, París, Holanda, y en cada recital que da Mozart y su hermana hacen nuevos contactos, y lo que es más importante, se empiezan a codear con grandes personalidades, llegando al punto de que en París la misma reina lo sienta en la mesa a su derecha en una de las cenas a la que es invitado. Casi nada, ¿no? La verdad. Todo este ambiente refinado y aristocrático hace sentir a Mozart que su ciudad natal, Salzburgo, pues se le queda pequeña y tosca, por lo que siendo muy joven decide emigrar a Viena, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Era grandioso ser una sensación en Austria, pero para probar verdaderamente su talento, Mozart tenía que ir, como dije antes, a Italia y labrarse un nombre, ya que allí era el auténtico centro de la música europea. Y en diciembre de 1769 realiza una extensa gira por Italia, donde tocarían ante los principales miembros de la nobleza. La verdad que era también muy viajero, Mozart, por lo que estamos viendo, ¿no? A los 14 años se le encargó que compusiera una ópera Mitridate, Re di pronto. Se estrenó en Milán en 1770. De su estancia en París fue bastante desagradable, puesto que no logra comprender el gusto musical de los parisinos. En París muere su madre y Mozart le expresa a su padre lo solo e infeliz que se siente en esa ciudad. Mozart no era borracho como todo el mundo cree. Lo que sí era un hombre que le gustaba vivir por encima de sus posibilidades, y para ello tenía que endeudarse, ya que se gastaba todo lo que tenía, incluso lo que ganaba con el juego. Sí, era un hombre que le gustaba jugar a cartas y al billar, pero hay que decir que era muy trabajador, ¿eh? Le gustaba vivir bien, tenía carruaje, perros, ropas ostentosas, bueno, etcétera. Vamos, que se derrochaba todo el dinero que hacía, y que no era poco, hacía mucho dinero. La juventud de Mozart fue un tanto normal dentro de lo que cabe, por supuesto. Le gustaban mucho las mujeres, se consideraba un hombre y siempre necesitaba una mujer. Bueno, hablando de la época de Mozart. Y su padre, en aras de que no se fuera con una familia que no le convenía, le instaba a que apagara su fuego sexual con prostitutas, pero Mozart le decía que no, que él quería una mujer para él, y por supuesto que aparecen varias mujeres en su vida, pero ninguna aceptada por su padre. Bueno, esto todo hay que contextualizarlo, la época, claro, y demás. Eso he dicho que la época de exactamente. Bueno, pues estamos hablando de en 1777, por ejemplo, Leopold envió a su mujer
como chaperona en un viaje de Mozart a París en busca de fortuna. En el camino se detuvieron en Augsburgo a visitar a un tío. Y mientras tanto Mozart y su prima Mariana iniciaron una relación, se enamoraron y así comenzó uno de los intercambios de correspondencia más pícaros de la historia de la música, con muchas alusiones sexuales escatológicas. Mozart era muy escatológico, pero esa relación no duraría mucho. En mayo de 1781, Mozart se alojó con unos amigos de Mannheim. La familia Weber, su hija estaba casada, Aloysia, pero poco después se vio cautivada por la hermana de esta, Constanza. Le pidió permiso a su padre, Leopold, para casarse, pero en vista que su padre pensaba que estaba poniendo en peligro su futuro, no se lo dio. Por ello Mozart se rebeló e igual se casó con Constanza, el 4 de agosto de 1782. Tras su fracaso sentimental con Aloysia Weber, encontró consuelo en Constanza, la hermana menor, pero sabía que su padre Leopold no apreciaba esa familia. Quiso viajar a Salzburgo para presentarle formalmente a la novia, pero varios eventos retrasaron el temido viaje. El 4 de agosto de 1782, sin el consentimiento paterno, Wolfgang Amadeus y Constanze se casaron en Viena, para celebrar la unión y para calmar a su padre. Mozart compuso la misa en do menor. Pensaba estrenarla en Salzburgo con Constanze como primera soprano solista. Solo pudo hacerlo en agosto de 1783, pero sería inútil. Deseaba demostrar a su familia que había sabido elegir, pero Leopold y Nannerl jamás terminarían de aceptar a Constanze. De los 6 hijos que Wolfgang Amadeus tuvo con Constanze, Raimund Leopold en 1783, Karl Thomas 1784, Johann Leopold en el 86, Teresia en el 87, Anna en el 89 y Franz Xaver Wolfgang en el 91, solo 2 sobrevivieron, Karl Thomas y Franz Xaver Wolfgang. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las obras de Mozart. Pero antes de hablar de las obras de Mozart, te recordamos que estás en sintonía de 107.5 FM. Hola. Y Ratia. Obras de Mozart. Es impresionante lo que hizo con tan solo 35 años de vida, bueno, casi 36. Es difícil encontrar a lo largo de la historia otra persona que haya creado tantas obras como él. Unos dicen que si lo comparamos con la época actual, se equipararía con la de una estrella de rock de lo famoso que fue. La producción sinfónica e instrumental de Mozart consta de 41 sinfonías, entre las que destacan la número 35, Hafner en 1782, la número 36, Linz en 1783, la número 38 en Praga en 1786 y las 3 últimas, la número 39 en Mi, la número 40 en Sol menor y la número 41 en Do mayor, compuestas en 1788. Varios conciertos, 27 para piano, 5 para violín y varios para otros instrumentos, sonatas para piano, piano y violín y para otros instrumentos que constituyen piezas clave de la música mozartiana, música de cámara, dúos, tríos, cuartetos y quintetos, adagios, 61 divertimentos, serenatas, marchas y 22 óperas. Casi nada. Ya te digo, Mozart empezó a escribir su primera sinfonía en 1764 cuando tenía 8 años de edad, esta misma que estamos escuchando de fondo. Esta obra está influida por la música italiana, al igual que todas las sinfonías que compuso hasta mediados de la década de 1770, época en que alcanzó la plena madurez estilística. El ciclo sinfónico de Mozart concluye con una trilogía de obras maestras formado por la sinfonía número 39 en Mi mayor, la número 40 en Sol menor y la 41 en Do mayor, compuestas en 1788. Y con respecto a su producción operística, después de algunas obras menores, llegaron sus grandes títulos a partir de 1781. Idomeneo Rey de Creta en 1781, El rapto en el Serrallo en 1782, la primera gran ópera cómica alemana, Las bodas de Fígaro en 1786, Don Giovanni en 1787 y Cose fan tutte. Así hacen todas, 1790, escritas las 3 en italiano con libretos de Lorenzo da Ponte.
La flauta mágica en 1791. La famosa flauta mágica. Eso es. En la que se reflejan los ritos e ideales masónicos. Y La clemencia de Tito en 1791. El grueso de la música religiosa que escribió forma parte del periodo salzburgués, donde existe una gran cantidad de misas, como la misa de coronación, sonatas de belleza y otras piezas para los diversos oficios de la Iglesia Católica. En el periodo vienés disminuye su producción sacra. Sin embargo, las pocas obras de carácter religioso de este periodo son claros ejemplos de la madurez del estilo mozartiano. Compuso la misa en do menor, la cual queda inconclusa al igual que el requiem, el motete, Abeverum Corpus y el requiem en re menor. La obra de Mozart fue catalogada por Ludwig von Kochel en 1862 en un catálogo que comprende 626 opus, codificadas con un número del 1 al 626, precedido por el sufijo KV. La obra de... vale, ya estamos en la... Joder, ¿la hora qué es? Pues vamos ya con la muerte de Mozart, que se nos echa el tiempo encima. Así es, en 1791 prometía ser un gran año para Mozart. Se le había asignado la tarea de componer una ópera y compuso una de las más conocidas, La flauta mágica. Mozart vivió un extraño episodio en verano de ese año. Un día llegó un mensajero a su casa con un encargo de un trabajo para una persona anónima y para componer una misa fúnebre, el requiem, aunque estaba hasta arriba de trabajo, aceptó el encargo y su pago fue por adelantado. Pocos meses después, el mensajero llegó a su casa buscando el trabajo encargado, pero Mozart no lo había terminado. Y le dijo a su mujer que presentía que algo iba a ocurrir, ya que se habían suscitado una serie de extraños sucesos desde que se encargó dicho funeral. Decía que había algo sobrenatural. Después se supo que el misterioso mensajero era un pianista, mas no compositor, y que quería mayor discreción, ya que una vez acabada la obra se quería apropiar de su autoría. De repente, en esos días, Mozart enfermó. Comenzó a hablar de la muerte, decía. Definitivamente no creo que viva mucho tiempo. Sé que me han envenenado y no puedo vivir con tal idea. Se llenó de paranoia y empezó a creer que lo estaba componiendo para sí mismo. De hecho, no le dio tiempo para terminarla. Muchos grandes músicos se preguntan cómo hubiese acabado, ya que hasta donde lo hizo fue espectacular. Dicen que en esa obra, el requiem, se puede sentir el llanto de un hombre en su melodía. El requiem es esta, la que estamos escuchando de fondo. Bueno, el 5 de diciembre de ese año, de 1791, a casi 2 meses de cumplir 36 años, Mozart muere. Fue enterrado en una fosa común y hasta años más tarde su tumba fue adornada con un monumento. Lamentablemente, Aitor, pues se nos echó el tiempo encima. 30 minutos pues dan para lo que dan, ¿no? Y en el mundo de la música actual interesa todo lo que le rodea, excepto la propia música. Pero los que amamos la música pura, y cuando digo la música pura, da igual el género, nos referimos es a ese disfrute que deja esa simple pero perfecta y pura ejecución de cada instrumento cuando entra en armonía entre sí, y es acompañada en ocasiones por una voz bien afinada que hace de amalgama a esos instrumentos. Eso es música. Pues sí, esto es música, la verdad que sí. Y estamos llegando al final del programa ya, Miguel. 30 minutos son lo que son, no dan para mucho más. Tratamos de concentrar de forma muy resumida los aspectos más importantes de la vida de nuestro invitado de hoy en personas. Wolfgang Amadeus Mozart, todo un genio talentoso. No cabe duda que faltaron muchas cosas más por contar sobre este gran músico. Es una pena, pero no tenemos más tiempo, Miguel. Esquerri Casco, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy y te esperamos en el siguiente programa de Personas, que seguro hablaremos de otra persona muy interesante. Así que hasta la próxima y sigue en la compañía de Irola y Ratia 107.5 FM. Agur. Agur, y esperamos que os haya gustado a todas el primer programa. Buenas noches.